de la Universidad Católica, a los representantes de la Junta Municipal, la Gobernación de Itapúa, el Consejo de Desarrollo Urbano, a los docentes, a los estudiantes universitarios. Realmente, como ya hemos visto, conformamos el año pasado una red de educación ambiental y están aquí presentes varios miembros que representan a organizaciones, a instituciones que de alguna manera cada una de ellas venía ya cumpliendo un rol importante en materia de educación ambiental o de gestión ambiental. Sin embargo, hemos decidido aunar los esfuerzos para que aquellos aprendizajes o experiencias que uno ya haya tenido le sea de utilidad al otro y que de esa manera aunemos los esfuerzos y que nuestras acciones tengan un mayor impacto. Sabemos, como hemos visto ahí, Encarnación tiene muchos desafíos y también tiene un alto sentido de pertenencia, por eso también creemos que Encarnación, como en muchas otras áreas, en esta oportunidad también puede innovar y puede servir de ejemplo a otras ciudades de nuestro país. En ese sentido se está impulsando y hacemos un llamado también a su próxima aprobación y cuanto antes, ¿por qué no?, de nuestro plan Encarnación Más, que justamente busca que a más de 30 años nosotros apuntemos a un desarrollo sustentable. Y sabemos que ese desarrollo tiene varias aristas económicas, sociales y, por supuesto, ambientales. Y estas condiciones ambientales también influyen en lo económico y es algo que no estamos debatiendo, creo yo, a profundidad. Por eso esta conferencia y esta posición de la Iglesia Católica es sumamente importante, porque tenemos una encíclica que hace un llamado a todos, hace un llamado a los grandes líderes económicos, corporaciones que hoy están manejando el mundo, a las autoridades, a los organismos internacionales, que muchas veces tenemos conferencias, sin embargo esos compromisos que se asumen no son quizás aquellos que estamos necesitando. Y hoy tenemos cuantos desastres naturales que están dependiendo justamente de esa falta de asunción de responsabilidades por esos grandes actores y también por nosotros. Por eso realmente nos congratulamos con esta encíclica papal de la Iglesia Católica y por la grata apertura que tenemos justamente aquí a nivel local, y vamos a compartir, y espero que sea el primer conversatorio que estamos teniendo. Es muy profundo lo que nos plantea la encíclica, pero en términos claros podemos decir que nos cuestiona a todos, aquellos técnicos que sabiendo mucho no ponen en práctica sus conocimientos, aquellos profesionales que dejan de lado la ética y pueden implantar construcciones no sustentables, afectando los cursos de agua, afectando el consumo responsable de la energía. Entonces yo pienso que el llamado es para todos, para el profesional, para aquel que teniendo un poder adquisitivo quizás consume más energía o produce más residuos sin pensar en el impacto económico que eso está teniendo. Entonces, desde la Red de Educación Ambiental, agradecer al Monseñor Francisco Cristilli, a cada uno de ustedes por su interés, y esperamos que puedan sumarse aquellos que no están a la Red de Educación Ambiental. Muchas gracias.